lo que quisiera expresarles es mi agradecimiento, porque de nueva cuenta me toca ser la primera que le dan este reconocimiento en radioterapia. Entonces, mil gracias a los organizadores, al comité científico, mi agradecimiento por siempre. Oncología.mx presenta. Yo soy la doctora Nimbe Barroso Quiroga. Yo soy originaria del estado de Sonora. Nací en un pueblito pequeñito, Banamichi, Sonora, en las márgenes del río de Sonora, porque mi papá estaba ahí haciendo servicio social de médico general. Y nací en febrero, en el 24, el Día de la Bandera, en 1951. Me fui a medicina a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eran tiempos en el 68, yo entré a medicina. Mi papá decidió que más seguridad en una escuela privada. Estuve muy contenta, muy a gusto, muy buenos maestros. Me gradué de médico en el 72 y luego del 72-73 fui a hacer mi internado. Yo iba para Reynosa, al Seguro Social, pero de repente de la dirección decidieron que mi grupillo que íbamos a Reynosa, que no, que nos iban a mandar a Estados Unidos. Pues ahí vamos para Estados Unidos empaquetados. Una parte nos quedamos en Nueva Jersey, en un pueblito que se llama Cherry Hill, que curiosamente es donde se hizo el primer centro comercial, como lo conocemos ahora, los moles que le decimos. Y otro grupo se quedó en Filadelfia, haciendo internado de pregrado. Y fue una experiencia que realmente a mí me abrió el mundo de lo que era la medicina americana, con toda la tecnología que aún en ese tiempo, que ya estamos hablando de bastantes años, era un hospital muy avanzado en tecnología, cosa que en ese momento aquí en Guadalajara ni los hospitales públicos ni los de privados tenían esa armamentarium, digamos. Entonces fue interesante eso. Después me vine a Guadalajara, regresé a hacer el servicio social, fui asignada al departamento de microbiología y me sirvió mucho porque el hecho de dar clases a alumnos de pregrado, me tocaba el laboratorio a mí y de cada y cuando suplíamos al titular en la clase presencial, la clase magistral. Entonces también ayuda mucho el desenvolvimiento social, de hablar, de contactar a tu interlocutor. Entonces esa fue muy valiosa. Terminado eso, eran tiempos que había que esperar a que la UNAM nos diera la venia para poder hacer el examen profesional. Entonces se pasó un poco más de un año que yo pude ya tener la autorización para hacer el examen profesional. Lo hice y me titulé. En el Inter yo me inscribí para estudiar, prepararme para tomar los exámenes de residencia, tanto los que se hacían ya en México como los que se hacían en Estados Unidos y que para lo práctico también servían para Canadá. Entonces logré tomar esos, me titulé y posteriormente ya tomé los exámenes en el verano, en marzo me titulé, en verano fue que tomé el examen americano y lo aprobé con una buena calificación, por lo tanto ya pude entrar al programa de Matching Program para hacer especialidad en el extranjero. Simultáneamente estuve viendo la posibilidad en México, pero después tomé la decisión que mejor le apostaba a un solo sitio. Fui seleccionada a través de ese programa de Matching Program y me tocó en suerte entrar al centro de cáncer de la Universidad de Arizona, en Tucson. Era un centro estatal nuevo, pero formaba parte, lo que en ese entonces eran 11 centros que se llamaban Comprehensive Cancer Centers, que era una organización que dependía del gobierno de Estados Unidos. Ahí estuve 5 años, inicié por radioterapia y luego ya después terminando radioterapia hice un año de fellow de oncología médica para tener experiencia en quimioterapia. Yo tenía muy claro desde entonces que yo volvía a México a practicar y quise venir con un poquito más de entrenamiento y más aptitudes, pues para poder tener mejor oportunidad de desenvolvimiento en el país. Tuve la suerte también que durante ese tiempo dos de los profesores más importantes de Canadá en oncología, la doctora Thomas, Gillian Thomas, y el doctor Ryder, que era el jefe de radioterapia del Princess Margaret. A través de ellos me apoyaron y hice un fellow en MAMA, en el Cross Cancer Institute en Alberta, con una beca de la
Canadian Cancer Society, aquí en Guadalajara. Estuve de profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Llegué a tener la jefatura de oncología por 20 y tantos años, tanto en el hospital universitario como en la Facultad de Medicina. Teníamos alumnos de posgrado en medicina interna, en urología, en cirugía, en otorrino, y todos ellos tenían una rotación oncológica. Entonces, por ese lado fue también interesante esa parte. Y por otro lado, también teníamos la facultad que tenía pacientes de bajos recursos. Entonces, se pudo también ahí integrar una parte con otros médicos de diferentes disciplinas, un programa de investigación haciendo estudios de fase 3, sobre todo hicimos en mama, fue el que más hicimos, y uno de pulmón. Me jubilé de la universidad y ya emprendí con más energía la práctica privada. En los últimos 15 años he estado ya muy ocupada en el ambiente privado en Guadalajara, practicando satisfactoriamente. Estoy contenta porque hemos ido mejorando nuestra infraestructura en la ciudad. Paralelamente participé desde un principio en la parte de las sociedades médicas, tanto de la sociedad médica del hospital como de los egresados de la universidad. Luego me uní a la Sociedad de Cancerología de Guadalajara, que disputa a la Sociedad de Yucatán la primacía en cuál es la más antigua, pero me tocó inclusive llegar a ser presidenta de la sociedad. Después se formó el Colegio de Oncología Médica y Quirúrgica del estado de Jalisco, que nos volvimos filial de SMEO, como capítulo de SMEO. Ahí también tuve la presidencia, que en ese entonces le llamábamos gobernadores, y organicé junto con muchos compañeros varios congresos, participé, que éramos bastante activos aquí en Guadalajara, siempre fuimos bastante independientes, tanto en lo académico como en lo económico de la sociedad central, pues, pero colaboramos mucho. Posteriormente, a nivel de la especialidad de radioterapia, desde que se formó, fui miembro. El primer congreso de esa sociedad se realizó aquí en Guadalajara y fue un congreso muy bonito que se hizo porque pues había mucho entusiasmo en la organización. Era la primera vez que nos reuníamos como sociedad y pues fue de lo más divertido ese congreso. Lo hicimos en el Cabañas. El doctor Bayardo y el doctor Figueroa fueron los organizadores de aquí de Guadalajara. Me tocó apoyar pues varias de las diferentes mesas directivas. Con el doctor Jiménez, fallecido médico de Oaxaca, me tocó ser la tesorera en ese momento, y después por elección popular fui electa en el congreso que se hizo en Cancún, presidenta de Somera. Tengo el orgullo de que fui la primera mujer que fue electa presidenta, no había habido otra. Después de eso también fui electa para presidenta del Consejo de Certificación en Radioterapia, el Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia. Yo básicamente en radioterapia me he desempeñado en ambiente privado, nunca he estado en una institución pública, y he estado tanto en el Hospital San Javier, que fue el primero que puso una aceleradora aquí en Guadalajara, como en el grupo de radioterapia de Occidente, que cuentan con 3 aceleradores lineales en 2 unidades, que han sido muy exitosas. Más antes estuvo el gabinete del doctor Manuel Rievelin, que fue el pionero de la radioterapia aquí en Guadalajara. Él formó la clínica de cáncer en el Hospital Civil, y ahí me tocó tratar los primeros pacientes usando bomba de cobalto, técnica que yo desconocía porque yo nunca la tuve durante mi entrenamiento, pero bajo su vigilancia y todo, pues hice algunas cosas en ese momento. Precisamente, ¿qué le dio por estudiar medicina? Estudié medicina en parte porque mi papá era médico, como que va uno. Y desde pequeña, aunque crecimos en una población pequeña de 15,000 habitantes, siempre mi papá decía que íbamos a ir a la universidad. Entonces, cuando llegó el momento, pues era así como que natural. Con tanta experiencia que tiene usted, formadora de tantas personas, de tantos médicos, no solo en la parte médica, sino también en la parte profesional, en la parte de sus amigos, ¿cómo le gustaría que la recordaran, doctora? Simplemente como una buena persona que
en su área de desenvolvimiento, traté de hacer lo mejor que podía con lo que tenía, buscando mejorar. Entonces, en ese sentido, creo que si uno logra hacer lo mejor por sus pacientes, y todavía tiene pacientes que ya estamos viendo hasta los hijos y nietos de los pacientes que se los traen porque hicimos un buen trabajo hace muchos años, pues eso ya debe uno sentirse muy bien y estar contenta y vivir así contenta. Yo no me enredo mucho en muchas cosas, siempre voy más hacia adelante. Lasalud.mx